God's sake. What is this place? I brought you. See the future. I can change it. I'll get busy dying. It. Las historias de Stephen King a veces son tan extensas que el formato de una sola película no es suficiente. Y es por eso que en 1990 el director Tommy Lee Wallace llevó a la pantalla chica la primera adaptación de It, haciendo una miniserie que marcó a toda una generación con la aterradora interpretación de Tim Curry como Pennywise. Para lo que siempre le han temido. Un payaso bailarín que se convirtió en ícono de terror de los 90s. Dividida en dos partes, la historia sigue a un grupo de niños, el Club de los Perdedores, que enfrentan sus peores miedos en el pueblo de Derry, tanto en su infancia como después en la segunda parte ya de adultos. Aunque hecha para televisión, trascendió su formato y se volvió en un clásico del terror. The Mist, dirigida por Frank Darabont y basada en una historia de Stephen King, es mucho más que una película de monstruos. Es una exploración cruda y angustiante de lo que sucede cuando el miedo toma el control y la humanidad se desmorona. La historia comienza tras una tormenta violenta en un pequeño pueblo, cuando una espesa niebla envuelve el área. Dentro de ella, hay algo, criaturas monstruosas, sí, pero el verdadero horror está en el supermercado donde un grupo de personas queda atrapado. Lo que empieza como una lucha por sobrevivir se convierte rápidamente en una batalla ideológica, donde el pánico y el fanatismo revelan que el peor enemigo podría estar adentro, no afuera. Darabont dirige con maestría, crea una tensión asfixiante, donde cada decisión parece arrastrar a los personajes más cerca de la tragedia. Lo verdaderamente aterrador es la psicología colectiva, cómo se descompone la razón cuando la esperanza se pierde. Y por supuesto, su final, oscuro, devastador y uno de los más impactantes del cine moderno. Es valiente, cruel y absolutamente inolvidable. Cuyo, dirigida por Louis Tick en 1983, llegó a la pantalla grande una de las historias más angustiantes y claustrofóbicas escritas por Stephen King. Cuyo, que nos cuenta cómo una madre y su hijo quedan atrapados en un auto averiado al ser acosados por un enorme perro San Bernardo contagiado de rabia. Esta, más allá de un thriller de supervivencia, es una película que refleja la desesperación humana y el miedo cotidiano convertido en una espantosa pesadilla. Más allá de fantasmas o monstruos, este perro es una amenaza real, salvaje y muy posible. The Dead Zone, dirigida por David Cronenberg, es un thriller sobrenatural que explora el peso de saber demasiado sobre el futuro. La historia sigue a Johnny Smith, un hombre que tras despertar de un coma, descubre que tiene la capacidad de ver el destino de las personas con solo tocarlas. Este don, que parece un milagro, pronto se convierte en una maldición, pues lo obliga a enfrentar la predicción de muertes inevitables y la responsabilidad moral de intentar cambiarlas. La película no se centra en el espectáculo del poder, sino en el dilema humano: ¿qué haríamos si pudiéramos ver la tragedia antes de que ocurra? A través de visiones inquietantes, Johnny se enfrenta a la angustia de anticipar pérdidas que no siempre puede evitar y que lo consumen emocional y físicamente. Cronenberg cambia su estilo a uno sobrio y existencial, transformando la predicción de la muerte en un espejo del destino ineludible, donde cada elección acarrea un costo devastador. The Dead Zone es un relato sobre el miedo a lo conocido,
mostrando cómo esa carga puede destruir tanto como salvar. Is, not only can you see the future, I can change it. Pet Sematary, o Cementerio Maldito, de la directora Mary Lambert. Esta película es una de las mejores adaptaciones del escritor Stephen King, que nos cuenta la historia de una familia que llega a vivir a una zona rural, y su casa está a las orillas de una peligrosa carretera. Cerca de ahí hay un cementerio de mascotas de los niños del pueblo. Pero más profundo, en el bosque, hay un lugar mágico, o maldito, que tentará a la familia después de sufrir una serie de desgracias. Esta película tiene grandes escenas de terror psicológico y algo de horror corporal. Explora temas como el duelo y las consecuencias de tratar de revertir la muerte. Una historia muy bien contada que se ha convertido en un clásico del cine de terror. What is this place? I brought you here to Barry Allen's cat. The Green Mile. En 1999, el director Frank Darabont, mismo que ya había triunfado con Sueño de Fuga, lleva al cine la adaptación de otra novela de Stephen King. Esta historia se desarrolla en una prisión en los años 30, donde guardias del Corredor de la Muerte descubren que un recluso condenado llamado John Coffey posee el don sobrenatural de sanar y conmover profundamente a quienes lo rodean. Is a murderer. I don't think he did it at all. Take my hand, both. Para bien o para mal, cada guardia es tocado por John Coffey. Y de esta manera se vuelve un relato muy poderoso sobre la justicia, compasión y descubrir el misterio que existe en cada ser humano. Una película profundamente conmovedora. Stand By Me, dirigida por Rob Reiner, es una película que captura con enorme sensibilidad la complejidad de crecer. La historia sigue a 4 amigos, Gordie, Cress, Teddy y Vern, en un viaje para encontrar el cuerpo de un niño desaparecido, pero lo que en apariencia es una simple aventura, se convierte en una experiencia transformadora que marca el final de su inocencia. Where do you hear this? What is it, man? You guys want to go see a dead body? La cinta nos muestra cómo la amistad en la infancia puede ser un refugio frente a la dureza del mundo adulto, pero también cómo el paso del tiempo y las heridas personales van dejando cicatrices imposibles de ignorar. Cada personaje enfrenta sus propios miedos, la falta de amor familiar, la violencia, la pérdida y la sensación de no pertenecer. En ese viaje, los niños descubren que la muerte no es solo un concepto lejano, sino una realidad inevitable que los obliga a madurar antes de tiempo. Con una narración nostálgica, Stand By Me se convierte en un retrato inolvidable, esa que define quiénes somos y que, aunque se disuelva con los años, permanece grabada en la memoria como un eco imborrable del pasado. Dirigida por Rob Reiner y basada en la novela de Stephen King, Misery es un thriller psicológico que condensa el terror en un solo espacio, una habitación cerrada, un cuerpo inmóvil y una mente peligrosamente inestable. La historia de Paul Sheldon, novelista secuestrado por su fan número 1, Annie Wilkes, se convierte en una pesadilla de control, obsesión y violencia. Number 1 fan. My name is Annie Wilkes. La tensión se construye desde lo cotidiano hacia lo insoportable. La atmósfera claustrofóbica es clave, el aislamiento, la inmovilidad del protagonista y la aparente calma del entorno rural se transforman en instrumentos de tortura emocional. Annie es una figura impredecible, capaz de cambiar de ternura a furia en segundos. El guión dosifica los estallidos de violencia con precisión. El poder desigual entre secuestrador y víctima, y la imposibilidad de escape, refuerzan una atmósfera donde el peligro es constante, incluso cuando nada ocurre. Misery no necesita efectos especiales ni grandes escenarios, su fuerza está en el miedo íntimo, en la manipulación psicológica y en el horror de estar atrapado con alguien que dice amarte. Trust me. God's sake. It's for the best.
Carrie, del director Brian De Palma. La primera adaptación del escritor Stephen King no pudo caer en mejores manos que la del director Brian De Palma, ya que hizo de esta historia una película que se convirtió en un clásico instantáneo. Y nos cuenta la historia de Carrie, una adolescente tímida, sin amigos y con una madre exageradamente religiosa y controladora. Y este es el blanco perfecto de burlas de sus compañeros de clases. Sin embargo, Carrie tiene habilidades telequinéticas, mismas que se acentúan cuando sus emociones se alteran. Y después de varios incidentes, tanto con su madre como con sus compañeros de escuela, las usa para vengarse. Esta película tiene escenas icónicas que han sido referencia hasta nuestros días. El uso de la pantalla dividida nos da una visión más amplia de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo, logrando que no perdamos ni un solo detalle de la venganza de Carrie. Y tenemos una de las mejores villanas de la historia del cine, la mamá de Carrie. Una obra maestra del terror que ha envejecido muy bien y sigue impactando al público moderno. The Shawshank Redemption, o Sueño de Fuga, dirigida por Frank Darabont, es una película conmovedora que demuestra el poder de la esperanza y la amistad en medio de la adversidad. La historia sigue a Andy Dufresne, un banquero que es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y su amante, a pesar de su inocencia. En las cuatro paredes de la prisión, Andy se encuentra atrapado en un mundo brutal, pero su inteligencia y determinación no ayudarán a cambiar su destino. Uno de los aspectos más destacados de la película es la relación entre Andy y Red. A lo largo de los años, su amistad se convierte en un pilar fundamental en la vida de ambos, proporcionando momentos de ilusión en un entorno opresivo. La necesidad inherente en el ser humano de buscar una mano amiga es la esencia sustancial de la película. The Shawshank Redemption, sin duda, es una experiencia cinematográfica que deja una huella duradera en el espectador. Get busy living or get busy dying. The Shining o El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, es una obra maestra del cine de terror psicológico que nos transporta a las profundidades del miedo y la locura. La película narra la historia de Jack Torrance, un escritor en busca de inspiración que acepta un trabajo como cuidador de un remoto hotel en las montañas de Colorado durante el inclemente invierno. The Shining se distingue por su atmósfera asfixiante y su uso magistral del espacio. El Overlook Hotel, con sus pasillos interminables y su arquitectura laberíntica, se convierte en un personaje en sí mismo, reflejando la creciente descomposición mental de Jack. Jack es escalofriante, su progresiva transformación desde un padre cariñoso a un ser violento y desquiciado. A su lado, Wendy representa la fragilidad y la resistencia de una madre atrapada en un entorno aterrador. La interacción entre ambos personajes es un estudio sobre la dinámica del abuso y la desesperación. Las icónicas escenas se han convertido en parte del imaginario colectivo, simbolizando el descenso a la locura. Esa mezcla de terror psicológico y elementos sobrenaturales deja al espectador con una sensación de zozobra duradera. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.